Por favor, vayamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Y vamos a leer hasta el final del capítulo, hasta el verso 14. Dice así la palabra del Señor: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oremos un instante más. Señor, damos gracias una vez más por tu presencia en nosotros continua, por la fe en Cristo, a través de tu Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Pero también damos gracias por tu presencia especial cuando nos reunimos en este tiempo virtualmente para meditar en tu palabra. Que sea tu Espíritu, Señor, el que supla nuestras necesidades más profundas por medio de la gloria de tu nombre manifestándose en nuestro corazón. Hoy, oh Santo Señor, terminamos este tiempo en Eclesiastés y queremos que tú lo cierres con broche de oro en nuestra alma, para que podamos, oh Santo Señor, vivir para la gloria de tu nombre en Cristo. Amén. Imagínese que va subiendo una montaña y esta montaña tiene muchos obstáculos, pero usted va subiendo esa montaña no solamente usted, sino con los suyos. Y detrás, por eso es que usted va subiéndola rápidamente, detrás viene una gran ola, un tsunami, porque usted estaba viviendo cerca a la playa. Lo viene persiguiendo junto con los suyos para alcanzarlo, y usted está subiendo una montaña escarpada, tal vez con muchas construcciones en un principio que le sirven de obstáculo. La misma gente le obstaculiza su subida para escapar de lo que le va a acontecer, y al final, incluso cuando ya terminan las casas, los mismos árboles y todo se convierte como una especie de obstáculo, y a usted le parece terrible, difícil subir esta montaña para poder salvar su existencia. De hecho, cuando les hago este ejemplo a través de esta pequeña narración para llevar a nuestra mente, viene a mi memoria una cinta, una película que hemos visto varias veces con mi familia con respecto al tsunami en Indonesia, que tuvo tantos muertos, ustedes lo saben, espero lo recuerden. Y esa cinta o esa película muestra la historia de una familia que superó muchos obstáculos, primero huyendo del tsunami, y cuando al fin los alcanza la ola son golpeados con una cantidad de cosas, y luego son golpeados con la circunstancia totalmente adversa que queda de confusión, de pérdida de los unos con los de los otros, la familia dispersa, la mamá con un hijo, con unos hijos, el papá, luego la abandonándolos, una total confusión, y todo tratando de alcanzar la meta de reunirse al final. Así, creo yo, a veces nos parece la vida, como subiendo, tratando de alcanzar a hacer las cosas lo más sabiamente posible, obrar lo mejor conforme a la voluntad de Dios, pero nos encontramos tantos obstáculos, huyendo de hacer lo que no es conforme a la voluntad de Dios, pero pareciera que nos alcanza la tragedia, el trajín, nos alcanza
lo paradójico de este mundo, como lo hemos visto en el libro de Eclesiastés. Y así también siento yo cuando estamos terminando Eclesiastés. Es como si hubiéramos pasado por un tsunami de cosas, de emociones, de pensamientos, de expresiones del predicador, como le llama al final el libro, al autor. Y al final, a lo último, llega a la cima. Pero después de haber pasado por tantas cosas y tantas dificultades y haber experimentado tantas, incluso depresiones emocionales, algunas veces alegrías por las experiencias vividas, pareciera que así fuera la vida, porque estamos en una vida que no es perfecta desde que el pecado entró a través de Adán y Eva. Así se ha sentido meditar en Eclesiastés, repito, durante estas semanas, edificante, pero toda una aventura para encontrarle el sentido a la vida debajo del sol, para encontrarle el sentido a esta vida con tantas cosas tremendas y duras y al mismo tiempo con tantas bendiciones de Dios, donde deberíamos vivir para la gloria de Dios tantas experiencias hermosas. Estamos cercados de muchas dificultades. Hemos visto cómo el autor le ha llamado a vivir debajo del sol vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quiere decir que es infructuoso, fugaz, quiere decir que es sin sentido en algunos momentos o por instantes. Se ha encontrado de frente con la muerte, ha hablado sobre las dificultades de las relaciones personales, ha mostrado la infructuosidad o lo vano de solamente querer alimentarse de las cosas o solo gozarse de lo temporal. Y al final, esta es la conclusión, nos enseña que la vida realmente sabia es aquella que no se deja absorber por la vanidad terrenal, así estemos rodeados por ella, sino que vive bajo una relación con Dios en Cristo. Esto que nos fue mostrando como pequeñas rendijas en un techo para poder ver la luz cuando estamos encerrados en la oscuridad, que nos fue mostrando Él de la vida debajo del sol para poder ver a Dios más allá del sol y entender nuestra vida por medio de esa pequeña grieta y esa iluminación de la revelación del Señor y la relación con Él, es con lo que ahora concluye. Ahora se hace más claro. Proverbios comienza con esto y luego desarrolla una cantidad de enseñanzas prácticas y es el mismo autor, pero Eclesiastés comienza en la oscuridad y termina en la luz. Termina donde comienza Proverbios. Proverbios comienza diciendo que el principio de la sabiduría, en el primer capítulo, dice es el temor de Jehová. Y aquí lo vemos realmente concreto y claro hasta el final del libro. Se parece mucho a nuestra vida, que al final vamos aprendiendo muchas lecciones. ¿Cuáles son los principales objetivos del sabio o de aquel que quiere vivir con sabiduría y que al final nos lo dice Eclesiastés, bien resumido en estos últimos versículos? Dos. Voy a citar nada más. Podemos dividir claramente en dos partes este texto. Y yo lo he nombrado así: servir a los demás y honrar a Dios. ¿Cuáles son los principales objetivos del sabio? Servir a los demás y honrar a Dios. Hoy nuestra enseñanza es el objetivo final de la sabiduría. ¿A dónde apunta el querer vivir conforme a la voluntad de Dios? A dos cosas: servir a los demás y honrar a Dios. Decimos que servir a los demás porque en el capítulo 12 que acabamos de leer, el versículo 9, dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó la sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Entre más sabio, más enseñó. Entre más se conoce, más responsabilidad hay sobre lo que se conoce. Más debemos transmitir. La versión internacional, la nueva versión internacional de la Biblia, lo traduce así, en la parte final del versículo: ponderó, investigó y ordenó muchísimos proverbios. Esto de servir a los demás, que es como le he titulado a este primer punto, de los dos que tenemos, tiene que ver con vivir dándole la cara a los demás. No se trata de recibir sabiduría, habilidades, conocimiento para vivir la vida yo solo. Eso no está por ningún lado en la Biblia. Se trata de vivir de cara a las personas. Y entre más sabio soy, más enseño lo que Dios me ha dado. Sabiduría divina. Son relaciones horizontales. Por eso es que él primero se esforzó diligentemente.
para poder bendecir a los demás con lo que sabía. Sí, alguien puede decir, pero bueno, es que era Salomón. Y si quiere, por favor, junto conmigo, sin dejar Eclesiastés 12, puede ir a Primera de Reyes, capítulo 4. Cuando iniciamos Eclesiastés, tocamos varias veces este capítulo. En el capítulo 4, en el versículo 32, dice: aún, hablando de Salomón, fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Esnán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre las naciones de alrededor. Fue demasiado sabio y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. De hecho, dentro de los escritos de Salomón está Cantar de los Cantares, que sería el más hermoso de los cantares, que es hablando sobre la relación de pareja, el amor conyugal. En el capítulo 2, Salomón le pide a Dios, de Primera de Reyes, sabiduría, siendo un joven recibiendo el reino. Dios le dice que por no pedirle riquezas le va a dar sabiduría, cual nadie nunca ha tenido, pero que también le va a dar riquezas, poder, gloria, todo lo que no pidió, por su petición sabia. Y en el capítulo 2, en el capítulo 3 es probada su sabiduría, porque le llega el primer caso, y usted lo ha escuchado, y es cuando una mujer pelea con otra por la maternidad de un niño, y él dice, pues pártanlo por la mitad, mostrando su sabiduría, cuando ella termina diciendo, la verdadera madre, que no lo hagan. Todo el mundo se da cuenta que él era muy sabio. Allí es cuando viene la prueba de fuego, y vienen a visitarlo, como dijo el mismo Señor Jesucristo, hasta reyes como la reina de Saba, porque su sabiduría era muy conocida. Usted puede leer todo el capítulo 4, que habla no solo de lo que acumuló en sabiduría, sino lo que acumuló en riquezas. Pero aunque él recibió este regalo especial de Dios, de una sabiduría que superaba a la forma de pensar de los demás, él se esforzó diligentemente. Volviendo a nuestro texto, antes de ir allá, vemos que compuso, dice acá en Primera de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 33. Leí el 31 y el 32. En el 32 dice que compuso 3000 proverbios. Y en el capítulo 12 de Eclesiastés, en el versículo 9 al final, nos dice que hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Quiso encapsular la palabra proverbios, es una palabra que quiere decir en el Antiguo Testamento algo así como sabiduría. Y como eran porciones cortas, como algún teólogo alguna vez lo definió, era como cápsulas de sabiduría. De hecho, las sabidurías populares en todo el mundo, con las diferencias culturales y con las diferencias regionales y de pensamientos de cada época, por lo general cada sabiduría popular ha querido encapsular en dichos, proverbios, refranes, enseñanzas muy poderosas. Allí solamente tenemos, en el caso de Salomón, en el versículos anteriores que vimos la semana pasada, el 7 y el 8, uno que se ha repetido muchas veces. Dice, y el polvo, versículo 7, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y otro que se ha repetido por todo el libro, y es, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Absurdo de lo absurdo, alguna versión traduce ridículo de lo ridículo, sin sentido del sinsentido. Queriendo poner en una sola frase lo que experimentan los seres humanos cuando se encuentran con un mundo tan paradójico y tan complejo por el pecado del mismo ser humano. Entonces, en una pequeña sentencia puede mostrar lo que está pasando en el mundo o lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él para aplicar en el mundo, y hay que diferenciarlo. Y sucede aquí algo que se llama pensamiento de paralelismo, que ya lo vamos a ver en el mismo texto. Ellos, dijo alguna vez un hermano que conocí, los orientales tienen más que una mente lógica, una mente analógica. Es decir, que más que pensar paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, que también lo piensan, predominantemente piensan es esto comparado con esto. Y esto me enseña que esto puede ser así. Y a través de contrastes, es decir, dos cosas diferentes, aprendo sabiduría. Y a través de comparar dos cosas iguales, aprendo sabiduría.
a través de comparaciones paralelas, poniendo una cosa frente a la otra. Y eso hizo Salomón. Usted sabe, por favor lea todos los proverbios de Salomón en el libro de Proverbios. No solo hay de Salomón, también hay de Agur y de otras personas más, pero es muy especial esta poesía. Y hay que tener en cuenta esto último que dije del paralelismo. Por favor, no paralelismo o no proverbios o no dichos que riman. Es decir, como los refranes nuestros, allá arriba en aquel alto donde nace una quebrada había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Eso sale de un programa colombiano del café y lo cantan. Ese aba y aba a veces se da que suene parecido en la literatura hebrea, pero en el original, pero por lo general ellos no riman los sonidos, sino que por lo general lo que hacen es rimar los significados. Esto significa esto, comparémoslo con lo que significa esto. Y sí tienen una rima métrica, ponen un orden y al frente ponen un orden parecido. ¿Todo esto para qué? Tanto esfuerzo, tanto investigar, tanto ordenar, porque quería bendecir a los demás. Hermanos, si usted quiere ser sabios, ustedes quieren ser sabios, ustedes quieren saber cómo vivir, sepan que entre más les enseñe Dios cómo vivir, más deben enseñar a los demás. Y deben esforzarse, no deben simplemente decir, ya Dios me dio esto y no voy a aprender más. No, cada día nos damos cuenta que necesitamos aprender más. Y debemos esforzarnos, no solamente Él se esforzó diligentemente, también enseñó integralmente. Mira el versículo 10, Eclesiastés 12:10 dice: procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. De hecho, podemos citar un proverbio, Proverbios capítulo 16, versículo 6, que dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal. El hombre se aparta del mal. Y ese proverbio tiene los dos puntos de la predicación de hoy: servir a los demás, primordialmente ayudándolos a apartarse del pecado, y temer a Dios, honrarlo con todo lo que hacemos. Pero en la primera parte vemos ese paralelismo, esa comparación entre que eso deben ser dos aspectos complementarios de la vida del ser humano. En la primera parte dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, acumulando esas dos cosas que son complementarias. Aquí lo pone Salomón en el versículo 10, dice que el predicador, que era él el que enseñaba, el que hablaba a las demás personas, procuró hallar palabras tanto agradables como de verdad. No solamente hablar bonito, sino hablar lo correcto, lo que es verdad, lo que Dios dice en su palabra. No solamente hablar correcto, hablar la verdad, sino también hablarlo bien, de forma agradable, de forma, como dice la versión internacional, más adecuada, con las palabras correctas. Y déjeme aterrizarlo un poco a nuestras vidas. No es lo mismo que yo le diga a alguien la verdad con palabras fuertes y ofensivas, así la necesite la persona, a que yo se lo diga con palabras salidas de un corazón que por medio de la forma en que se dicen muestra que ama a la persona y desea lo mejor. Y no es lo mismo mostrar que se le ama a la persona con palabras agradables o palabras adecuadas sin decirle la verdad, porque al final no se le ama, se le está mintiendo. Tanto el agradar con las palabras o decirlas correctamente, con la forma adecuada, como el decir la verdad, lo correcto, así sea confrontando el pecado y corrigiendo el error, ambas cosas deben ir dentro de nuestras enseñanzas a los demás. Debemos enseñar integralmente. Y dije que les iba a poner un ejemplo. En mi tierra hay personas que dicen: a mí me gusta decir la verdad. Y es que por la verdad, algunos invocan al Señor, lamentablemente, murió Cristo. Y no dicen la verdad, la tiran sobre el rostro. Lo golpean a uno con ella. Es cierto que a veces necesitamos ser golpeados con la realidad, pero aun cuando Dios nos golpee con la realidad, que hay muchos textos en la Biblia donde Dios lo hace con su pueblo y lo hace con nosotros, se alcanza a ver que lo hace por amor y es con sabiduría, al punto que en medio de esa confrontación tan fuerte nosotros vemos cómo Él nos está amando, pero porque lo hace con sabiduría, lo hace con las palabras correctas, con las palabras agradables. No solamente sabemos decir lo bueno, no solamente debemos decir lo bueno, sino debemos saber decirlo. Nuestras palabras deben estar llenas de gracia,
de la gracia del Señor, no de gracia en el sentido de que sean graciosas, sino en el sentido de que estén llenos de la gracia que recibimos del Señor por medio de Jesucristo, para dar esa gracia. Recordemos que nos podemos acercar a Él a pesar de nuestros pecados, que la gente pueda percibir que también nosotros podemos acercarnos a ellos a pesar de sus pecados y de sus errores. Enseñar integralmente, esforzarse diligentemente, también es servir a los demás, y estimular efectivamente, y aquí viene un paralelismo hebreo. De hecho, esto es lo que se llama, si no estoy mal en español, quiasma. Mire por favor el versículo siguiente, el versículo 11. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Aguijones y clavos hincados. Algunas versiones bíblicas, como la Nueva Versión Internacional, que hoy la estoy citando, junto con la Reina Valera, ponen una sola cosa y dice, como clavos bien puestos son sus colecciones de dichos. Porque interpretan que la palabra aguijones son clavos o algo puntiagudo, y clavos hincados serían ponerlos en colecciones, ordenarlos. Puede ser, ambas palabras existen, y lo que vemos aquí es un paralelismo porque, de nuevo, en el versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Y la siguiente sentencia es, y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones. Las palabras de los sabios y las de los maestros de las congregaciones son paralelas, vienen a ser lo mismo. Una persona que tenga sabiduría para hablar en lo personal debe ser una persona que hable en la congregación en general. Y una persona que sepa hablar en la congregación en general debería saber hablar personalmente con sabiduría a cada persona. Pero interiormente, entre esos dos extremos, entre las palabras de los sabios y las de los maestros en las congregaciones, en el centro están los aguijones y los clavos hincados. Entonces vemos que los extremos se comparan, es un paralelismo quiásmico, es decir, de extremos y de medios. Y los medios, los clavos hincados y los aguijones se comparan y vienen a hacer lo mismo, que es estimular efectivamente. De hecho, muchos eruditos piensan que aquí está hablando, como habla del pastor, al final, el oficio pastoral, no el del pastor de una congregación cristiana, porque no existían las congregaciones cristianas, ni tampoco los líderes religiosos o políticos, que así a veces se les llamaba en la antigüedad a los líderes de Israel, sino el pastor que pastoreaba ovejas de 4 patas, a animalitos. Tenía en una tabla, en una punta, un clavo, una puntilla, un aguijón de metal, de acuerdo a la época, para no herir de muerte a la oveja, sino para, como decimos en mi tierra, pullarla, estimularla, para que se moviera. Así deben ser las palabras de los sabios, y debemos estar listos, porque a veces vamos a estar sintiéndonos aguijoneados por lo que nos prediquen o lo que nos enseñen personas que realmente tienen sabiduría, por más hermoso y agradable que ellos quieran ponerlo delante de nosotros, cuando nos exhortan, cuando nos animan, cuando nos impulsan especialmente a buscar al Señor y a hacer su voluntad para el bien de los demás y la gloria de Él, nos sentimos aguijoneados. Y déjenme hacerles un paréntesis. La diferencia entre una mera enseñanza y una predicación, según lo que yo he visto en mi vida práctica, veo en la palabra y he visto en otros ministros de la historia antigua y de hoy en día, la diferencia está en que el que enseña simplemente da conceptos y llena de información, y muy valiosa, porque puede ser un maestro de la Biblia con información muy valiosa. Pero el predicador, como se le llama aquí, algunos creen que se le podía llamar conferencista o algo por el estilo, pero el predicador, hoy en día el predicador no solo da información, lanza clavos o aguijones a nuestro corazón para estimularnos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Mi interés cuando yo me paro aquí a predicar, y espero que sea el de todo predicador, no es llenarlos de información para que usted llene sus libretas. Ojalá llene su libreta y ojalá llene de información su mente con lo que Dios dice en su palabra. Es que se sienta aguijoneado a salir a obrar. Nosotros pensamos, sentimos y hacemos. Esa es nuestra vida interna, se refleja en nuestra vida externa. Y a mí me preocupa que a veces
ponemos a la gente mucho a pensar y decir cuando salen de las predicaciones de la iglesia, de las meditaciones de la palabra, diciendo, uy, sí, qué bueno, eso tiene razón, yo no sabía esto, yo no sabía aquello, y se queda solo en pensar y ni siquiera se sintieron conmovidos. He visto a veces personas llorar en medio de una enseñanza, de una predicación. No solamente ha pensado, sino que esas convicciones por la palabra de Dios lo han llevado a quebrantarse. Y wow, uno dice qué bendición, pero sale y hace todo lo contrario. Se parece a la señora que después de ver una película, eso es un ejemplo antiguo, creo que de Spurgeon, después de ver una película sobre los niños huérfanos, sale a la calle llorando conmovida por la dificultad de los niños huérfanos, se encuentra un niño huérfano y le dice, quite de ahí, niño, porque no quiere ayudarlo ni quiere sentirse responsable de él. Muy llena de información, muy conmovida, pero no llevada a la práctica, no afectó su voluntad. Aquí se trata de que cuando nosotros somos confrontados con la palabra, hoy estamos cerrando Eclesiastés, seamos impulsados, aguijoneados para vivir conforme el Señor nos está enseñando. Si no, incluso el llanto más profuso en medio de una enseñanza, de una predicación, no se quedará sino solo en lágrimas, porque lo que Dios quiere es movernos conforme a su voluntad. Espero se sientan aguijoneados o pullados, como decimos en nuestra tierra, con clavos hincados, clavados en el corazón, que nos incomode la vida y queramos vivir conforme el Señor nos enseña. Primero, servir a los demás, y segundo, honrar a Dios. Dice el versículo 13 en la primera parte, que el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces es vivir dando ya no solo la cara a las personas, sino vivir dándole la cara a Dios. No es solo vivir la sabiduría que Dios nos da, no es solo para vivir horizontalmente, sino también para vivir verticalmente. No me había dado cuenta que Rabí Zacarías, un apologeta cristiano muy usado por el Señor, que murió hace poco, repetía muchas veces, o al menos en los videos que he podido ver de nuevo de él, la expresión: hoy todo el mundo quiere vivir a la derecha o a la izquierda, en la religión, en la política, en la iglesia, en los deportes, en cualquier sentido buscan la tendencia derecha y la tendencia izquierda, pero nadie quiere mirar arriba y abajo. Todo el mundo mira horizontalmente, pero nadie mira verticalmente. Y muchos quieren servir a los demás y ayudar, pero esto no tiene ningún sentido, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si primero no amamos a Dios por sobre todas las cosas. Alguien dijo alguna vez que estos dos mandamientos en los que Cristo resumió toda la ley son como dos atletas que compiten y llegan con un final de fotografía a la meta. Amar a Dios y amar al prójimo, dijo alguna vez, es como si el uno estuviera arrastrando al otro y el otro persiguiendo al uno. Pero primero debe ir a amar a Dios y simultáneamente, de forma casi práctica o casi simultánea, amamos al prójimo cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, porque Dios ama a las personas. A unos simplemente para sostenerlos y a otros que se han convertido a Cristo los ama de una forma más especial y profunda, y eso no es ningún secreto, en la Biblia está claramente detallado por el hecho de que ahora los ve por medio de su Hijo Jesucristo. Pero definitivamente tenemos que amar a los demás. Pero antes de amar a los demás, para poderlo hacer debemos amar a Dios, honrar a Dios, teme a Dios, guarda sus mandamientos, mira hacia arriba para poder vivir abajo, no mires solo a los lados porque te quedas debajo del sol, tienes que mirar más allá del sol para no frustrarte y encontrar que todo sea vanidad debajo del sol. Vivir dándole la cara a Dios, relación vertical, evitando lo innecesario. A ver, si Él está arriba y nosotros abajo, lo primero que dice el versículo, esta sección de estos versículos, el versículo 12 es: ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. Está hincando un clavo allí el predicador en nuestro corazón. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Evitando lo innecesario, vivimos para honrar a Dios. Hay cosas en las que nos esforzamos que no glorifican a Dios y nos desgastamos haciéndolas, y solo es pérdida de tiempo desenfocándonos de lo que Dios quiere que seamos para Él en esta tierra.
Entonces no hay que estudiar, este versículo algunos lo malinterpretan tan rápidamente que lo puede el mal estudiante utilizar como excusa. Ay, no hay que estudiar, porque el mucho estudio es fatiga de la carne. Ni mucho menos hacer muchos libros. Yo no hablo mucho, yo no escribo mucho porque no quiero pensar mucho, porque no quiero esforzarme, porque eso fatiga la carne. Y aquí no está hablando de la carne pecaminosa, aquí está hablando de que el cuerpo se satura y cuando nosotros nos desviamos y la mayoría de estudiosos de este texto ha concluido durante el tiempo que no puede estar contradiciéndose porque dijo que Salomón se esforzó, acumuló, redactó o recogió o recopiló proverbios de otros con la sabiduría de Dios y los mismos que Dios le dio a él y todo lo demás. Lo vimos al servir a los demás, se esforzó diligentemente y estudió mucho y cuando leíamos todo Eclesiastés nos dábamos cuenta que a veces estaba cansado de tanto pensar y tanto buscar la sabiduría de Dios para vivir en esta tierra. Entonces ahora dice que no nos esforcemos. No, lo que está queriendo decir la mayoría de los que han interpretado correctamente este texto piensa es que no es desgastándonos en conceptos, filosofías o enseñanzas que no nos edifiquen conforme a la voluntad de Dios. Es tan difícil cuando uno se pierde en una Y en un camino. Hace muchos años con un primo mío, la semana pasada hablé de uno, hoy estoy hablando de otro, no digo el nombre, pero con un primo mío estando como de 14 años creo, nos perdimos entre el Alto de Lourdes, el norte de Santander, y la finca de un tío, del tío Juan, creo que era. Nos fuimos, él dijo, vamos hasta allá que ya hemos ido, sabemos el camino de travesía por las montañas, y nos fuimos a esa travesía, y como a la mitad del camino encontramos una Y, después lo entendimos. Los caminos son hechos allá por lo general por el paso de la gente, pero más por el paso de las bestias, de los caballos o de las vacas. Y en esa Y, que supuestamente ya conocíamos el camino y no había pérdida, habían lógicamente dos caminos, uno por debajo y otro por arriba, y nos dio por agarrar por el de arriba. Después de mucho tiempo, creo que más de una hora, nos dimos cuenta que estábamos perdidos. Yo grité mucho esperando que alguien nos escuchara, pero estábamos en muchas montañas y montaña tras montaña tras montaña había entre una casa y otra, entre una finca y otra. Gritaba el nombre de mi tío y no lo encontraba. Cada uno reaccionó diferente. Yo grité por ayuda y mi primo dijo sigamos y llegamos hasta un lugar donde había una caída de agua y una pared de piedras, entonces si la atravesábamos arriesgábamos la vida. Él trató de hacerlo pensando que era por ahí que al fin llegaríamos al final de nuevo donde mi tío por el camino correcto. Nos tocó devolvernos cuando nos dimos cuenta que ni mis gritos ni su intento nos salvarían la vida, más bien la estábamos arriesgando. ¿Qué hicimos? Nos devolvimos por el mismo camino que nos habíamos ido. Llegamos al punto donde nos desviamos y entonces tomamos el camino correcto. ¿Cuánto se desgasta uno haciendo cosas que no lo edifican en Dios? Llegamos a momentos en nuestra vida donde escogemos dedicarnos a cosas que no nos edifican. Hay personas hoy en día que han enfocado su brillante vida intelectual, sus grandes capacidades administrativas, sus tremendos talentos físicos a vivir lejos de la voluntad del Señor, solo por hacer lo que les place y disfrutar de esta tierra sin rendir cuentas, que es lo que vamos a ver ahora cuando vivimos para honrar a Dios sin rendir cuentas a un Creador. Solo para sentirse que alcanzan las estrellas aquí en la tierra, sin tener en cuenta que la vida aquí en la tierra es fugaz y que pronto partimos a dar cuentas al Señor. ¿Qué toca hacer? Devolverse, eso es arrepentimiento. Porque debemos evitar lo innecesario. Y eso aquí está diciendo Salomón, sobre el estudio evita enfocarte en lo que realmente no te edifica. Hay muchas áreas de la vida y lógicamente hay muchas carreras que se pueden enfocar, prácticamente todas las carreras profesionales, todas las profesiones o todos los oficios, prácticamente todas las actividades la podemos usar para dedicarla para la gloria de Dios, pero también la podemos usar para apartarnos de Él. Evitar lo innecesario y enfocarnos en lo esencial. Vuelvo al versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios es el todo del hombre. Esto es lo esencial. Tengo en mi mano izquierda un reloj que me agrada mucho, me lo regaló mi padre.
¿Sabe qué hacía yo cuando estaba pequeño? Soñaba con tener un reloj. En ese tiempo la moda no eran los celulares, sino los televisores. Dicen que yo vi televisión desde muy pequeñito, desde un año, mis papás. Soñaba con tener un reloj televisor por lo que veía en los muñequitos, en las comiquitas. Uno donde yo pudiera ver los canales de televisión ahí. Pero ¿de qué sirve un reloj donde yo puedo ver los canales de televisión y no me dé la hora? Que es lo esencial de un reloj. Para eso tengo el televisor. En el curso de inglés, en el que a mí me gusta entrar en línea, hay una de las cuentos para aprender inglés, donde una señora abuelita recibe a su nieto y el nieto le dice: abuelita, en resumen le dice: te he conseguido un nuevo celular inteligente, un smartphone. Wow, inteligente, ¿qué hace? No, abuelita, este celular usted puede comprar, con este celular puede comprar por internet, con este celular usted puede tomar fotos, con este celular usted puede grabar videos, con este celular usted puede hacer esto, lo otro, mandar mensajes, tener videollamadas. Y ella le dice al final: espere, ¿puedo llamarlo a usted? Y ella le dice: sí, claro, me puede llamar. Ah, entonces sí es un celular inteligente, dice ella. Porque ¿de qué sirve que haga tantas cosas si para lo primero que fue hecho no sirve, para lo esencial? Así parecemos nosotros a veces. Hacemos tantas cosas en este mundo que nos desviamos de lo esencial. Lo esencial es Dios, porque Dios es el todo del hombre, la relación con Él. Nuestra relación con Él es lo esencial y nos entretenemos tanto con tantas cosas. Somos como un celular lleno de cosas que no puede llamar. ¿De qué sirve que nosotros tengamos tantas aplicaciones en nuestra vida y que nos llenemos de tantas cosas en nuestra vida, incluso hasta el punto de ser, si fuéramos un celular, el más famoso de los celulares, de todos los celulares de todas las épocas, si no podemos tener línea directa con el Creador, con nuestro Señor, que es para lo que fuimos creados? Perdemos lo esencial. Y honrar a Dios es vivir de cara al Señor, evitando lo innecesario, lo que nos desvía de Él, y enfocándonos en la relación con Él, en lo esencial, que aquí, igual en paralelismo, el autor lo dice así: temer a Dios y guardar sus mandamientos. Viene a ser lo mismo, o por lo menos un paralelismo sinónimo. Lo uno lleva a lo otro y lo otro es consecuencia de lo uno. Temer a Dios es una relación reverente en Cristo, ya lo aclaro. Y guardar sus mandamientos es una relación obediente con Dios en Cristo. Relación reverente con Dios y relación obediente. Yo no puedo ser reverente con Dios siendo desobediente, y no puedo ser obediente a Dios si realmente no soy reverente. Solo sería obediencia externa. La relación reverente con Dios en Cristo comienza con el temor a Dios. Y aquí es donde viene el problema, porque mucha gente me ha dicho, muchos cristianos me han dicho: no hable de temor. Desde que empecé en la vida cristiana me han dicho: no diga temor. Vivimos en una era donde hay que decir cosas bonitas. Ya dije que el predicador quería decir cosas agradables, pero entendimos que eran adecuadas. Y si es adecuado hablar del temor, porque la Biblia lo enseña, hablamos del temor. La palabra en el hebreo, igual que en el griego, Antiguo y Nuevo Testamento, pueden hablar tanto de temor, de pánico, de terror por alguien terrible, como de temor, de respeto y de reverencia. En Génesis capítulo 22, versículo 12, aparece la palabra. Permítame leerlo desde la Biblia. Temor. Temor de Dios. Bueno, aquí no la tengo. Génesis capítulo 22, por favor búsquelo en su Biblia. En el versículo 12 es la primera vez donde aparece la palabra temor, temor reverente. Pero no solo aparece en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Alguien dirá: pero bueno, y el Nuevo Testamento no dice nada de que hay que temer a Dios hay que amarlo. Cristo dice que no teman a los que matan el cuerpo, sino más bien al que puede matar el alma y el infierno, el alma y el cuerpo en el infierno, la condenación eterna. Este es Dios, en Mateo 10, 28 y en Lucas 12, 5. También puede mirar en 1 de Pedro capítulo 2, 17, cuando Pedro dice: temed a Dios, honrad al Rey. Y también dice que amemos a todos, que tengamos un respeto por todos, incluyendo por las autoridades, pero sobre todo temamos a Dios, que es la autoridad superior. Y en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7 también habla de temer a Dios. Entonces, citando al diccionario Pine, entresacando para colocar una definición, el temor sería la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de alguien superior y le rinde el debido respeto. Ese es el temor de Dios.
La realidad es que temer a Dios es lo que menos se hace hoy en día. Y es cierto que debemos amar a Dios, pero ¿quién dijo que temer y amar eran contradictorios en el caso de Dios? Porque el temor en este caso viene a ser un respeto por encima de todos los respetos, una reverencia por encima de todas las reverencias, una adoración por encima de todas las adoraciones. Yo no puedo adorar algo que no considero o a alguien que no considero superior, no lo puedo reverenciar. Tengo que temer a Dios por encima de lo que temo a los demás. De hecho, el apóstol Pablo, cuando hablaba en una de sus cartas, dice: yo, si no le sirviera a Dios, le temería a los hombres. Si le temo a los hombres, no le sirvo a Cristo. O sea, el temor a Dios tiene que estar por encima del temor a los hombres. Ayer reenviaba en una de mis redes sociales un mensaje que hace años coloqué de un hermano en una red social que decía, citando a un predicador: lo mejor que puedo hacer para amar a mi esposa es amar a Dios más que a ella. Algo así decía. Temer a Dios, reverenciarlo a Él, es poner las cosas en orden para que todo lo demás esté como debe estar. Es guardar sus mandamientos, y aquí vemos que la obediencia y la reverencia no van en contra del amor. Juan, y ese sí lo tengo acá en esta Biblia, capítulo 15, Cristo y la parábola, o más bien la metáfora continua, una alegoría de la vid o de la planta de la uva. Juan capítulo 15, versículo 10. Estás tomando la uva para mostrar cómo es la relación entre los creyentes y Él y el Padre Celestial. En el capítulo 15, hablando de que nosotros somos las ramas o los pámpanos, Él es la vid. Y en el versículo 15 dice, capítulo 15, perdón, versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, está hablando Cristo, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Quién dice que cuando uno obedece no ama? ¿Quién nos vendió en esta época eso de que cuando yo le hago caso a alguien es porque simplemente me estoy sometiendo y no me siento amado ni lo amo? Cristo obedeció al Padre y espera que nosotros obedezcamos porque le amamos. De hecho, lee el versículo 14 conmigo también. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si ustedes tienen una relación de amor conmigo, una amistad espiritual que va por encima de todas las relaciones con los demás, cuando me aman, me obedecen. Y cuando me obedecen, lo hacen porque me aman. Así como yo los he amado, viniendo por ustedes, amando al Padre, obedeciéndole, he venido a rescatarlos a ustedes por amor. Porque Él nos amó. Mira el versículo 10, el 9 conmigo, ahí mismo en ese capítulo 15. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. ¿Ven que el paralelismo sigue en los pensamientos hebreos? Obedecer es mostrar que amamos y que amamos a Dios por encima de todas las cosas. Cristo dice: si me aman es porque yo los he amado. En esto consiste el amor, no que ustedes me hayan amado, sino que yo los he amado primero. Eso es lo que enseña Juan también en su primera carta. Y Pablo en Romanos dice, el capítulo 5, el versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a nosotros. Y si Él nos amó, ¿cómo no entregarle toda nuestra vida? ¿Y cómo no darle todo nuestro ser? Ese amor supremo para con Él, que se resume en amar a Dios sobre todas las cosas, es temer a Dios. De tal forma que temer y amar están en conjunto, no son disyuntivos o discordantes. No sé si alcanzo a ilustrarlo, pero piense por un momento. Alguien me preguntaba hace unos días, ¿cómo hago para no ceder a la tentación? Yo le decía, piense cuando va a ceder a la tentación en Cristo en la cruz. No siempre hay que hacerlo, no siempre hay que tener esta dinámica, pero nos sirve muchas veces. Y piense en cuánto la amó Él, o lo amó si usted es hombre, para morir en la cruz, para que usted fuera perdonado o perdonada.
pero no solo para que fuera perdonado legalmente, cuando vayamos a partir de esta vida, recibamos la eternidad con Cristo, sino para que ahora seamos libres del pecado que nos esclavizaba, por el cual estamos siendo perdonados. Y cuando vaya a sucumbir a la tentación, mírelo a Él y piense cuánto le ama. Y reflexione, ¿vale la pena faltarle a aquel que tanto me amó y desobedecerlo sucumbiendo ante esta tentación que es real, que es fuerte, que es dura, que me mete hasta los tuétanos por medio de un mundo que me persigue, pero también por medio de una carne que es débil? ¿Vale la pena defraudar el corazón de aquel que tanto me amó? Y entonces amor y temor vienen a ser lo mismo. Temer a Dios, vivir de cara a Dios, vivir de cara a Dios. Y terminemos en el último versículo, en este segundo punto de honrar a Dios, de Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Espero que ya vaya deduciendo conmigo qué está concluyendo el autor, que es vivir sabiamente. En el versículo 14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Honrar a Dios es vivir dando la cara a Dios, evitando lo necesario, enfocándonos en lo esencial, temer a Él, amarlo a Él, guardar sus mandamientos. Pero también es estar conscientes de que viene un juicio, esperar el juicio. Dios traerá toda obra a juicio. Los que estemos en Cristo nos gozamos porque el juicio lo recibió Él sobre la cruz, y por nuestros pecados no seremos juzgados, sino que seremos pasados a la eternidad en bendición, porque el juicio lo recibió Cristo en la cruz. Pero aún, sin embargo, debemos entender que Cristo juzga a todas las personas, y lo más claro de ello es su conciencia. No tengo tiempo. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice que Dios juzgará a todos los secretos de su corazón. Y antes, en el versículo anterior, habla de la conciencia. Dice que a unos la conciencia les da testimonio de que le están haciendo bien o mal. Con sus razonamientos o se defienden o se acusan. Y la conciencia no es un pequeño angelito metido dentro del cuerpo, no es un bichito dando vueltas. Tampoco es una vocecita interna, ni es una partecita que yo puedo encontrar en la mitad de mi pecho o el lado del corazón físico. No es eso. La conciencia es la capacidad que aún nos ha dejado Dios, a pesar de que somos pecadores y que nos desviamos de Él desde Adán y Eva. Todavía tenemos la capacidad de entender en el fondo de nuestro corazón que algo está bien o está mal. Aún alguna vez en el barrio donde me crié se narraba la historia de un hombre que fue terriblemente asesino, pero lloró cuando le mataron a su perro. Era sangre fría, terrible cuando mataba a la gente por dinero y ya lo anhelaba, pero cuando le mataron al perrito lloró porque entendió que eso estaba mal. Aunque su conciencia estaba ya, como la Biblia le enseña, cauterizada, porque llega a haber tal nivel de adormecimiento de la conciencia, de la capacidad de entender lo que está bien o está mal, que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. De todas formas, en el fondo, en la profundidad del corazón, alcanzamos a percibir algo de lo que está bien o está mal. Sabemos que mentir está mal, porque nos desagrada que nos mientan, aunque nos excusemos cuando mentimos. Sabemos que ser infieles está mal, porque nos desagrada que nos sean infieles, aunque nos excusamos cuando lo somos. Sabemos que eso está en los mandamientos bíblicos, y no podemos excusarnos con la época, con la temporada, con las leyes que están establecidas, con las filosofías, con los pensamientos, con los eruditos. No, porque adentro hay algo que se llama conciencia, y es decir, la capacidad que tenemos de saber que estamos haciendo bien o mal, y nos acusamos o nos defendemos, y vivimos en esa lucha con Dios. Aún la persona que está más afincada en el hecho de creer que Dios no exista, vive esa lucha en su corazón. Vive esa lucha en su corazón. Pero Primera de Juan capítulo 3 versículo 20 enseña que si nuestra conciencia no nos redarguye a los cristianos porque no estamos haciendo algo malo, sabemos que Cristo nos perdonó, pero en este momento estamos viviendo conforme a su voluntad, demos gracias a Dios. Pero dice, Dios es más grande que nuestra conciencia, porque al final nosotros podemos autoengañarnos y pensar que estamos bien cuando no lo estamos.
Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice que Él es el que limpió con su sangre nuestras conciencias. De tal forma que si alguien que no ha creído en Cristo y no se ha entregado a Él, no ha entregado su vida, quiero que entienda, si de todo esto entiende algo, entienda lo siguiente. Ser sabio no significa encontrar muchos argumentos con gran cantidad de información para poder hacer mi voluntad y ganarle la batalla a Dios y a todo el mundo. Ser sabio es rendir mis armas de guerra, bajar mis argumentos, entender que yo no soy el más importante, que Dios me puso aquí para servir a los demás, pero principalmente para honrarlo a Él. Y entender que solo la sangre de Cristo, es decir, solo la confianza en que Cristo murió por mis pecados, me limpia mi conciencia de la certidumbre del juicio. Tememos a morir, ya lo hemos visto en esta carta. Empezamos hablando del sentido de la vida y al final terminamos hablando de la vejez, acordarnos de nuestro Creador desde la juventud hasta cuando vamos a morir. En este libro de Eclesiastés lo hemos visto. Pero el aguijón de la muerte es el pecado. Duele porque pecamos, pero los cristianos, aunque nos duela físicamente, no nos dolerá espiritualmente porque sabemos que vamos a la gloria. Pero al que no está en Cristo, que su conciencia no ha sido purificada, con la certeza, la certidumbre de que Cristo pagó por él, esto de una forma milagrosa por el Espíritu Santo en su corazón, si todavía no ha confiado en Cristo, le dolerá terriblemente la muerte. Y también le dolerá terriblemente la vida, porque vivirá siendo redarguido de que le falta ponerse a cuentas con Dios. Así lo niegue. Al final, espero lo veamos, la sabiduría, de acuerdo a Salomón, que tuvo gran conocimiento, grandes esfuerzos, acumuló gran cantidad de dichos, tuvo grandes riquezas, hizo grandes cosas, tuvo mucha fama. La sabiduría no es buscar hacernos sabios, sino santos. La sabiduría no es llenarnos de información, sino de transformación. La sabiduría bíblica no es llenarnos de fama, sino de comunión con Dios. La sabiduría bíblica no es tener argumentos para hacer mi voluntad, sino llenarme de Dios, de sus argumentos y especialmente de su corazón, en mi corazón, para hacer su voluntad. Ese es el objetivo de la sabiduría. Resumen del deber del hombre: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Oro al Señor porque en su corazón haya quedado hincado el hecho de que la vida realmente sabia es aquella que no se deja absorber por la vanidad terrenal, sino que vive en relación con Dios por medio de la fe en Cristo. Eso es sabiduría. Si no recuerdo mal la frase, alguna vez un predicador que ya no es pastor estadounidense dijo lo siguiente en su iglesia: si usted vino a esta iglesia y a los hermanos que nos visitan por internet, son parte de la iglesia, los miembros, y a las personas que vienen por internet o que vengan presencialmente, para tener una enseñanza inmediatamente práctica, cómo resolver mi matrimonio, cómo sacar adelante mi negocio, cómo prosperar en la parte emocional, esto, aquello, le pedimos tenga pausa, porque no estamos interesados en lo inmediatamente práctico, sino en lo eternamente útil. No estamos interesados en hacerlo sabio según el mundo, sino santo según Dios, que es la sabiduría celestial, la que viene de lo alto, como dice Santiago, la que es pura, pacífica, la que llena el corazón, sirve a los demás y honra a Dios. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora por permitirnos haber pasado por este libro de Eclesiastés, con la intención, oh Santo Señor, de seguir lo que tú nos has llamado a hacer precisamente a través del resumen de los mandamientos, en los dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y dentro de amar al prójimo, como iglesia, Señor, hemos querido siempre hacer una serie, luego de una serie de conocerte a ti, una serie sobre servirnos o amarnos, relacionarnos. Y en esta serie, Señor, hemos querido que aprendamos, oh mi Rey, cómo debemos vivir en esta tierra sabiamente, a pesar de las dificultades de nuestro corazón y del mundo.
Y hemos entendido, Santo Señor, que solo serviremos a los demás entre más vivamos de cara a ti. Y ahora el autor, oh Santo Señor, o más bien tu Espíritu Santo por medio del autor nos recuerda: solo es sabio aquel que es santo. Y santo no es el que es perfecto, santo es el que ha sido separado del mundo por medio de la fe en Cristo, para cada día ser más como Cristo, más santificado, más transformado, más puro, más pacífico, más lleno del cielo, más en comunión con Dios, más aplicando su vida, sus talentos, todo, y gozando todo lo que Dios le ha dado para la gloria de Él, temiéndole a Él, amándole a Él, obedeciéndole a Él en cada área de su vida, sirviendo a los demás, siendo diligente y haciéndolo todo para tu gloria, Señor. Eso es lo que tú nos has enseñado y te damos gracias, porque este hombre lo vino a entender tan claro al principio de su vida, pero luego se dio una perdida, como en el ejemplo que yo daba en el monte, cuando nos perdemos de un camino central, y al final, luego de la oscuridad de su corazón en medio de este mundo, volvió a lo mismo, a lo esencial: la comunión contigo, el temerte a ti y hacer tu voluntad. Es el todo, es lo esencial del hombre, la felicidad de nuestro corazón, la felicidad de nuestra alma. Como dijo Agustín, nuestra alma no descansa sino hasta que haya reposo en ti, Señor, hasta que se relaciona contigo. Y esa es mi oración para quienes nos ven, para quienes nos ven ahora y quienes nos vean después, y para quienes ya caminan contigo. Hay más descanso, hay más paz, hay más sabiduría, entre mayor y más profunda es la relación con Dios en Cristo. Te damos gracias, Señor. Amén. Saludos a todos. Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Bendiciones.